sigue atrapado en la ecuación vieja, felicidad igual beber. Por eso, los primeros pasos, admitir que no podemos, reconocer que nuestra voluntad no basta y confiar en algo mayor, no son una teoría, son una herramienta práctica para reprogramar esa definición de felicidad. La sobriedad emocional es otra cosa. Muchos de nosotros aprendimos con el tiempo que la sobriedad no es solo dejar el trago. También hay que revisar cómo entendemos la felicidad. La sobriedad emocional comienza cuando ya no confundimos el alivio temporal con la paz duradera. Ejemplos de alivio temporal que solíamos confundir con la felicidad, con felicidad. Un trago, una compra compulsiva, un berrinche o un ataque de rabia. Algunos alcohólicos descubren que buscaban placer para tapar vacío, aburrimiento o miedo. Aprender a estar bien sin empujar el cerebro con químicos es un trabajo de todos los días. Como dice el texto, el problema es cómo traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional. Pongo un ejemplo. Podemos estar convencidos de que la honestidad es buena, eso es la convicción mental. Pero si alguien nos dice que una verdad que duele y reaccionamos con rabia o un trago, ahí el resultado emocional es otro. La sobriedad emocional consiste en acortar esa distancia entre lo que creemos y lo que sentimos. La formación de carácter sin polvo. Muchos de nosotros descubrimos con los pasos que la verdadera felicidad no llega sola. Hay que formar un carácter basado en honradez, tolerancia, respeto genuino hacia los demás. Eso es lo que antes pisoteábamos sin darle importancia. En la mayoría de los grupos de alcohólicos anónimos es común escuchar a los más antiguos contar cómo cambiaron su idea de felicidad. Hoy disfrutan cosas que antes les parecían insípidas. Una conversación honesta, ayudar a otro alcohólico, un café después de la reunión, un paseo al amanecer sin resaca. Eso no es resignación, es neuroplasticidad aplicada. El cerebro va creando nuevas conexiones que asocian la serenidad, el servicio y la conexión auténtica con bienestar real. Paul. Una invitación, no una orden. En Alcohólicos Anónimos nos damos consejos. No damos consejos, perdón. Solo compartimos lo que a muchos nos ha servido. La felicidad, mal entendida, no es un error inocente. Suele ser el crecimiento del comportamiento adictivo, pero podemos cambiar de perspectiva. La verdadera felicidad no está en la cumbre del deseo satisfecho, sino en la aceptación, la honestidad y el respeto genuino hacia los demás. Si alguien quiere, puede llevarse esta pregunta para la semana. ¿En qué cosas en qué cosas sigo buscando felicidad donde no la hay? No hay una respuesta única para todos, no hay prisa, solo es una idea. Pero suele pasar que revisar esa confusión abre la puerta a una vida más tranquila, más feliz y más agradable, tal como lo dice el libro. Y bueno, y dice, no se trata de ser perfecto, se trata de aprender a distinguir el brillo falso del placer de la luz verdadera de una vida con sentido. Y bueno, y las fuentes. Gracias, compañeros. Recuerden que el tema es sugerido. Muchísimas gracias, Paul, por ayudarme a leer. Eh, este, gracias. Teníamos antes ya una mano levantada. Jorge, ¿deseas iniciar tu compartir? Adelante. Muchas gracias, Claudia, por tu coordinación y muy buena la literatura. Me paseó por todos lados. Y la verdad que
Yo cuando empecé a ir a los presenciales, yo lo único que quería era controlar mi manera de beber, no sabía dónde me metía. Y, y era que había que dejar de consumir. Y empecé a, a meterme en la literatura y todo eso, y me llevó a tener recaídas, ¿no? Porque para mí no fue fácil, eh, por esta cuestión de la dopamina, ¿no? Yo estaba acostumbrado, eh, y ese sistema cerebral que todos tenemos de la recompensa, ¿no? Y, pero yo me estaba dando cuenta que cada vez estaba eh, más hundido en un pozo, ¿no? Cada vez iba acabando más el pozo, ¿no? Y, y un compañero me dijo, ¿no? En ese tipo de recaídas, me dice: Jorge, no tires tanto la soga porque se va a cortar y no va a haber otra soga. Y eso me hizo mucho sentido, ¿no? Pero ¿cómo hacía con la cuestión de el circuito de recompensa, ¿no? Me costaba horrores de las 24 horas, ¿no? Y, y hacía, o sea, hice muchos cambios en mi vida. Me alejé de las cosas, de los lugares, de la gente de que consumía y todo eso. Después pasé a una etapa está bien, evitaba todo tipo de contacto con el exterior, pero me quedaba en mi casa y bebía solo. Y, y me llevó a lugares muy oscuros, ¿no? Porque este programa te ayuda a conocerte a vos mismo, ¿no? Y a aceptar que eres un enfermo, que vas a ser enfermo toda la vida. Y, y siempre cuando yo tengo un grupo a la mañana que siempre me meto, y yo, me tocó mucho porque hablaban de los suicidios, ¿no? Mi pareja se suicidó y yo quedé en shock y una noche bebiendo me tomé todas las pastillas y todo eso, me salvé, porque yo quería terminar también, ¿no? Yo ahora recién puedo hablar de estos lugares tan oscuros que cómo a un alcohólico lo puede llevar al suicidio, ¿no? Y, y a algo que ya pasaron 2 años de esto, ¿no? Y a mí era como que no podía aceptar lo que hizo mi pareja, lo que hice yo después, al poco tiempo, y es la enfermedad misma, ¿no? Que, que te lleva a lugares muy feos y yo la verdad que yo no quiero llegar a esos lugares tan feos, tan negros, ¿no? Porque cuando uno se en cuidarse, eh, no se bloquea tanto que ya no quiere saber más nada. Yo sé que la vida es linda, a mí me gusta la vida y trato de, de buscar por todos los medios eh, sentir satisfacción y felicidad, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta, ¿no? Y cuando más ando, más me pone contento, a pesar que vengo muy cansado. Decime, Claudita, porque no, el reloj, ¿cuántos minutos tengo? 5 minutos Eh, más. 10 minutos. Sí, sí. Ok, listo, muchas gracias. Este, y bueno, y la verdad que eso de aceptar todo lo feo claro que al principio es divertido,
yo empecé a consumir de muy chico y después cuando era bueno para la noche y irme de acá para allá, los viajes, qué sé yo. Pero estoy aprendiendo que uno puede llegar a, no sé si felicidad, porque la felicidad son momentos, pero por lo menos tener un equilibrio emocional, ¿no? Y, y a mí me cuesta horrores tener un equilibrio emocional, porque tengo que, gracias al programa, me estoy conociendo y aceptando y cambiar ciertas conductas que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, la lujuria, la ira, la rabia, el rencor. Pero bueno, pasito a pasito, ¿no? Hoy por hoy pues, tengo un poco más claro en la cabeza este, lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo que estoy diciendo, ¿no? Otras cosas que a mí me pasaba que este, muchas veces me llamaban del banco por la firma disconforme, ¿no? ¿Y saben por qué tenía la firma disconforme? Porque las manos me temblaban para firmar un cheque, ¿no? Y bueno, así que bueno, nada, compañero, eso quería compartir con ustedes, les agradezco el tiempo, la tolerancia y por la literatura. Un abrazo a todos y felices 24 horas. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por compartir con nosotros y por estar aquí. Vamos a continuar con los compartires. Quien desee compartir puede abrir su micrófono, levantar su mano. Recuerden que el tiempo sugerido es de 10 minutos y el tema también lo es. Puedes compartir de este tema, la felicidad malentendida, o de tus 24 horas. Si deseas compartir, puedes abrir tu micrófono, levantar tu mano. No se amontonen. Me van a hacer leer. Hola. Adelante, Erwin. Gracias. Adelante, bienvenido. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por tu servicio, amigo. Gracias por su servicio a todos los servidores del grupo, a todos los presentes. Muchas gracias. Yo me llamo Erwin, tengo una enfermedad llamada alcoholismo. Bueno, a mí ese tema es controversial de la felicidad. No sé. Yo parto de una idea que es también controversial, que es la libertad. Y el que se quiera drogar, que se drogue. Que quiera probar cualquier droga. Es decir, que yo no conozco cuáles son todas las drogas. Yo hablo de drogas en general, pero yo conozco algunas a las que me hice adicto porque las consumí y me hice adicto a ellas. Puedo hablar de ellas, pero puedo hablar desde mi experiencia también. Habrá gente que tiene su propia experiencia con esas drogas que yo. Lo dejé de escuchar. ¿Ustedes también lo dejaron de escuchar? Sí, se dejó de escuchar. Vamos a esperar un ratito. Gracias, Paul. Sí, no se escucha. Sí. Vamos a esperar unos segunditos a ver si retoma la conexión o se estabiliza su señal. Bueno, parece que ya regresó. Salió y regresó. Empezó mi calvario. Sí.
Adelante, Son Elvin. mi calvario, que desagradable realmente, coño, no tener un internet bueno. Entonces, bueno, este es el pan de estos días. Todos los grupos que voy, mis dos grupos, fundamentalmente este y mi grupo donde hago conciencia, ateo y agnóstico en español, y en otros, bueno, que he participado siempre con el problema de las interrupciones de internet que me corta la nota, me corta la nota y no la nota de sustancia, yo no uso sustancia, la única sustancia que uso es el café, me encanta el café y no estoy tomando el café en exceso, he bajado la cantidad de café, me tomo 2 tazas diarias, algunas veces me tomo 3, en la noche no estoy tomando para no, porque me quita el sueño. Usted está hablando de esa libertad que es controversial también el tema de la libertad, pero por lo menos, no porque todos estemos de acuerdo, cuando alguien habla de libertad, que todos estamos de acuerdo en lo que es. No creo que sea así exactamente, pero más o menos en el contexto de cada uno se maneja, puede haber acuerdos, pues hay acuerdos sobre lo que es la libertad. Y entonces el consumo de sustancia, repito, no tiene una fecha de caducidad, no va a finalizar ni veo en ningún futuro, porque eso sería una cuestión de imposición. Es decir, sería una cuestión de obligar a la gente que no lo haga y ya todas las experiencias que existen sobre ese tema de obligar a la gente que no consuma no, no, no conducen a nada bueno, no conducen a nada bueno. Entonces, ese es el riesgo. El que le gusta correr carro, es decir, el que le gusta correr en las autopistas y esto, o que lo hace profesionalmente, siempre corre un riesgo y su vida está comprometida. Su salud está comprometida y su salud mental también. Si no, pregúntenselo a Schumacher, ¿no? Que ni siquiera consiguió un accidente corriendo, me refiero, un accidente tan mortal como lo hizo sí esquiando, lo hizo esquiando, imagínense. Pero está en sus venas, a lo mejor en su sangre, hacerlo de una manera diferente a los demás, pues, a los que la mayoría lo hacen, con una precaución, cuidando todos es decir, lo que le puede ofrecer seguridad. Y él a lo mejor él se fue por los atajos. ¿Por qué? Porque lo lleva en la sangre. Y así mucha gente prueba drogas y consume drogas. Y por eso es que el tema de la felicidad relacionado con las drogas a mí me parece un ejercicio particular, muy particular, el que acaban de hacer un ejercicio particular de lectura. Como pueden haber tantos como personas hay, y no solo uno, sino que cada persona pudiera hacer cantidad de ejercicios de composición de lo que es la felicidad relacionado con las drogas. Es decir, la droga es parte de la vida. Elvin, bueno, vamos a esperar unos segundos, parece que le está fallando otra vez el internet. Bueno, ojalá esta vez ya voy a terminar. Estaba Dale, dale. diciendo, estaba diciendo que ¿por qué se adapta el ser humano? Bueno, se adapta porque tiene que sobrevivir. Es decir, es decir, independientemente de los sueños que tenga y de los metas y que se ponga en la vida para lograr cosas, es decir, independientemente de eso, tiene que sobrevivir. Sobre todas las cosas, sobrevivir, pero hacerlo bien también. Hacerlo bien. Nadie quiere sobrevivir dentro de un manicomio, nadie quiere sobrevivir dentro de una cárcel. Pero sin embargo, cuando llegas a la cárcel, tienes, es decir, persiste
el instinto natural, es decir, lo obvio, pues, sobrevivir, seguir viviendo con la esperanza de salir de ahí y hacerlo de otra manera. Si le pudiéramos poner calidad de vida, no, es una cuestión de supervivencia. Y esa es la adaptación, nos adapta. Al otro comemos hasta gato, pues, lo hicieron las... se comían a los muertos, porque necesitaban sobrevivir, salir adelante, superar esa circunstancia y sobrevivieron. ¿Por qué? Porque superaron ese obstáculo mental. Los que eran religiosos, los que creían en Dios, los que no creían, yo no sé, superaron ese obstáculo y terminaron comiéndose. Erwin, bueno, vamos a esperar unos segundos más. Desde que se cayó. Bueno, parece que se terminó cayendo. ¿Alguien más gusta compartir? Levante su mano. La tribuna está abierta. Eh, Oh, yo, Aarón, Adelante, compañero. compañeros, mi nombre es alcohólico, perdón, mi nombre es Aarón y soy alcohólico, fíjense, ya así me dejó el alcohol. En mi experiencia personal, me iba identificando con lo que se fue leyendo y cuando yo bebía, no me gustaba sentir el rechazo, o sea, por eso bebía. El problema fue que la solución acabó siendo más perjudicial, ¿no? O sea, el remedio que yo daba en ese momento para evadirme de sentir. Entonces, cuando yo empiezo el primer año que yo dejo de beber, el proceso de desintoxicación, ¿no? Empiezo a concebir una idea de la felicidad, pues muy apegada a que cuando yo consiguiera satisfacer mis deseos egoístas y mezquinos, pues entonces encontraría la felicidad, ¿no? Ser un miembro reconocido de la sociedad. Para mí, ¿qué era ser un miembro reconocido de la sociedad? Aquel que tenía éxito con el dinero, porque yo vengo de una familia en donde la filosofía de vida es ¿cuánto tienes, cuánto vales? Otra de las otra filosofía de vida, sistema en creencias, pero era era que solamente los tontos se equivocan. O sea, la gente que va teniendo éxito nunca tuvo ninguna equivocación, porque eso nada más es exclusivo de los tontos, ¿no? Con estas dos grandes distorsiones en mi mente y una copa en la mano, yo no sabía tampoco el daño que yo me estaba haciendo a nivel físico y mental a mi cerebro. El daño físico, la desconexión de las neuronas. Desconocía que la sensación que me generaba el alcohol, que era evasiva, pues tenía etanol, que lo que provocaba era la desconexión de las neuronas. Por eso es que me sentía mareado, por eso es que sentía ese nivel, pero tampoco sabía cómo estaba yo alterando mi química cerebral. Entonces tampoco me di cuenta cómo eso dañaba mis emociones.
mi percepción de la realidad. Entonces, todo lo que yo traía como concepción de lo que era la felicidad, pues no era algo que me hubiese resultado bebiendo y no bebiendo, ¿no? Yo iba a ser feliz cuando la mujer de mis sueños me la encontrara y encontrara el amor, pero pero para mí, ¿cuál era la percepción del amor? Pues yo ni sabía qué era eso. Por cierto que me perdí esa junta, ¿no? Que tuvieron el viernes sobre ese tema. El amor propio. El amor propio me enseñan los alcohólicos, que es pues precisamente la honestidad conmigo mismo, la honradez, la dignidad conmigo mismo y la tolerancia conmigo mismo y hacia los demás y el digno respeto hacia las demás personas. Yo no tenía ni la menor idea de esa situación. En el aspecto de la seguridad, pues, yo iba a alcanzar una seguridad de autoestima cuando yo triunfara según los preceptos de la sociedad allá afuera. La única manera para que me aceptaran, pues, era que yo fuera el del dinero y resolviendo todo. Eso nunca pasó. Por lo tanto, eh, cada vez se fue distorsionando más mi percepción de lo que era la felicidad, según mi propio concepto. Entonces, aunado a esto con el daño físico y mental a mi cerebro, con años de consumo desde una infancia, pues realmente ya tuve que desprogramar toda mi mente, pero después estaba la otra parte, ¿no? El aspecto en donde era lo del placer, las cosas del placer, ¿no? Era muy dado a los placeres inmediatos, efectivamente, ¿no? Entonces no sabía que el estar dándome placeres inmediatos, pues estaba alterada la química de mi cerebro. Los niveles de dopamina. Eso me trajo muchos problemas porque también va relacionado con las emociones, ¿no? Entonces venía la ansiedad de volver a sentir placer para huirle del dolor, de lo que a mí más me molestaba y sacarle la vuelta a mi realidad. Y ya no estaba bebiendo. Ahora me gustaba andar todo apasionado por una mujer, jugándole al enamoradizo, cuando ni sabía qué demonios era el amor. Y toda esa parte, para mí, pues tuve que vivirla ya dentro de Alcohólicos Anónimos y sin beber. Pero yo seguía buscando el sustituto de lo que me generaba el alcohol. Entonces, reflexionar con respecto a lo que se leyó me gustó, ¿no? Esa parte, y también apenas acabo de salir de darme cuenta de que estaba yo buscando la felicidad en busca de la aceptación de mi gente, ¿no? Y eso también me provocó ira, frustración, neurosis, y tener que pues enfrentarme a que no había esa aceptación a mi persona fue doloroso, pero por siempre, pero el problema fue que yo no quería sentir el dolor de la no aceptación. Entonces el estar buscando placeres momentáneos me generaban, cuando terminaban esos placeres, acababa generándome más sufrimiento. Y eso era peor. Entonces, uno la ve muy ligera con que es más que suficiente dejar de beber. En mi experiencia personal, he tenido que empezar a irme conociendo. Primero, que no me aceptaba como alcohólico. Pues los hechos dijeron que sí, efectivamente. Era alcohólico y desde cuando había perdido mi control sobre el alcohol. Y luego, cuando ya no estaba bebiendo, pues enfrentarme a que era solo un problema que estaba tapando problemas más profundos. Y eso me llevó a enfrentarme ahora conmigo mismo de una manera consciente. Ya no había alcohol, ya no había como que esa fuga de mi realidad, pero ya no estaba alcoholizado,
ya no estaban en esa desconexión de mis neuronas, pero sin embargo seguía buscando el sustituto del alcohol. Entonces, de alguna forma, el irme conociendo, saber cuál fue el daño, los daños causados a mi persona y cómo ha sido mi proceso de recuperación, de irme reponiendo al alcohol y a una mente, a nivel físico y mental, ir recuperando esas capacidades, cognitivas y la recuperación de que se establezca la química cerebral en ha sido un arduo trabajo de autodescubrimiento, conocimiento. Los pasos han sido una buena guía, ¿no? Para ir, viendo, ¿no? Qué es lo que ya se ha trascendido y qué es lo que me falta, qué es en lo que tengo que estar trabajando por el día de hoy. Entonces, pues es parte de lo que yo les puedo compartir de mi experiencia con respecto a este tema. Muchísimas gracias, Aarón, por compartir con nosotros y por estar aquí. Se apuntó, hay una lista larga de personas que desean compartir. ¿Ok? No se encimen. Bueno, pues, si alguien desea compartir, puede abrir su micrófono, levantar su mano, o pueden escuchar mi melodiosa voz agripada leyéndoles nuevamente. Así que voy a poner esta parte de lo que pasa al recién llegado. Un momentito. Lo que le pasa al recién llegado con el tema de confundir la felicidad con el placer. Es muy común que alguien que llega por primera vez a Alcohólicos Anónimos piense: si dejo de beber, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a relajarme, divertirme o celebrar? Sigue atrapado en la ecuación vieja: felicidad igual beber. Por eso, los primeros pasos: admitir que no podemos, reconocer que nuestra voluntad no basta y confiar en algo mayor que es los recursos externos como el programa, no son una teoría, son una herramienta práctica para reprogramar esa definición de felicidad. Ahora vamos a ver cuando estamos ya un poco más de haber superado el tema de la obsesión imperiosa por estas 24 horas, cuando ya no aparece tan seguido en la sobriedad emocional, es otra cosa. Muchos de nosotros aprendimos con el tiempo que la sobriedad no es solo dejar el trago, también hay que revisar cómo entendemos la felicidad. La sobriedad emocional comienza cuando ya no confundimos el alivio temporal con la paz duradera. Ejemplos de alivio temporal que solíamos confundir con felicidad: un trago, una compra impulsiva, un berrinche o un ataque de rabia. Algunos alcohólicos descubren que buscaban placer para tapar vacíos, aburrimiento o miedo. Aprender a estar bien sin empujar el cerebro con químicos es un trabajo de todos los días. Como dice el texto, el problema es cómo traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional. Pongo un ejemplo. Podemos estar convencidos de que la honestidad es buena. Eso es la convicción mental. Pero si alguien nos dice una verdad que duele y reaccionamos con rabia o con un trago, ahí el resultado emocional es otro. La sobriedad emocional consiste en acortar esa distancia entre lo que creemos y lo que sentimos. Bueno, creo que es no caer en una disonancia cognitiva. Si alguien desea compartir, puede abrir su micrófono, levantar su mano. Y bueno, voy a leer otra partecita. No es lo mismo placer que bienestar real. Suele pasar que confundimos el placer del momento con la verdadera felicidad. Desde la filosofía, esa distinción es clásica. Erwin, adelante, por favor. Vamos a ver si ahora Vamos a intentar con fe. use el computador para otro sitio, más cerca del Wi-Fi, pero no es eso,
el internet. Mira, yo estaba diciendo, me llamo Erwin, tengo una enfermedad llamada alcoholismo. Yo estaba diciendo que yo llegué a un punto en que ya yo no quería vivir sin el alcohol, no podía vivir sin el alcohol y no quería vivir con el alcohol. Yo quería morirme. Yo realmente así, literalmente, yo no quería seguir viviendo. Pero yo estoy consciente de algo. Cuando uno oye las historias, sí, cuando uno llega al Alcohólico Anónimo, sí, oye, y las historias de la mayoría de las personas que uno escucha, de los compañeros, compañeras, es de terror, ¿no? Es de dolor, de mucho sufrimiento, todo relacionado con el alcohol, donde el alcohol, sí, hablar de alcohol es del demonio, sí, está demonizado, es una creación del mal, no sé qué vaina. Bueno, una cantidad de cosas terribles que uno oye relacionadas con el alcohol y es obvio, pues, porque estamos en un grupo de alcohólicos anónimos y los que nos tienen unidos y mantienen unidos ahí en el compartir es el problema o la enfermedad, pues, llamada alcoholismo. Es la adicción a esa sustancia. Y se le dan todos los calificativos y todos los se denomina bueno, de miles maneras. De una manera, se adjetiviza de una manera negativa también y todo. ¿Y por qué subrayo esto? Porque a mí se me olvida que el alcohol realmente, a todo el mundo no le pasa lo mismo con el alcohol. Y entonces pareciera, uno se siente tan mal, uno se siente tan mal que entonces le traslada al alcohol como una responsabilidad. El alcohol no tiene ninguna responsabilidad, las sustancias, las drogas, no tienen ninguna responsabilidad. Las sustancias existen y han existido y repito, no tienen fecha de caducidad. No hay fecha de finalización hacia las sustancias, hacia las drogas. Y aunado al hecho, y un hecho real, que es que las drogas son beneficiosas, es decir, desde las sustancias llamadas drogas naturales o la base de muchas drogas son sustancias naturales o cosas naturales, están en la naturaleza, y de ella misma se han sacado sí, elementos para hacer medicamentos que se convierten en otras drogas, pero que tienen un efecto secundario negativo, pero que tienen un efecto efectivo para aliviar ciertos males y para alargar la vida de mucha gente y para proporcionarle calidad de vida. Entonces la felicidad de mucha gente está unida a las drogas. La felicidad de mucha gente está unida a las drogas. El problema que yo veo aquí, sí, por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner, ¿ustedes creen que yo no tuve logros drogándome, consumiendo alcohol? Yo tuve muchos logros. Es más, yo no he podido tener más logros materiales de lo que tuve cuando estaba bajo el consumo. Yo no he podido repetir los mismos logros materiales, ni siquiera cerca de los que yo tuve cuando estaba consumiendo. Tuve logros materiales maravillosos y logros materiales y espirituales, porque eso es decir, con esos logros yo pude satisfacer y pude lograr reunir a mi familia en vacaciones y en sitios y incluso relacionarme con la familia a distancia, que estaban a distancia. Llegamos a familia y compartíamos gracias a esos logros materiales. Y pudimos proporcionarnos nosotros, obviamente, primeramente, sí, cosas que mejoraron nuestra calidad de vida, de todos los puntos de vista, pagos de estudio y todo eso. Entonces, y yo estaba consumiendo. ¿Por qué? Porque la droga no era el propósito principal, no era la motivación principal de mi vida. Es decir, el objetivo no era la droga, era otras cosas. Lo que pasa es que yo consumía droga, es decir, mientras que lograba esas cosas. Y yo creo que la vida de la mayoría de la gente consumiendo transcurre así, pues. Uno cuando dice, o yo he escuchado decir, o estoy escuchando decir que la droga, yo lo estoy relacionando con mi felicidad, yo no creo que fue así. El sentir alivio no es felicidad.
El sentir alivio es precisamente eso, no quiero mal. Y cuando habla del secuestro del sistema de recompensa que, 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 que en el sistema nervioso central ocurre, un sistema de recompensa que es natural, que la gente por los logros obtenidos, por las cosas que hace, incluso el sexo, obtiene una droga, un neurotransmisor que le hace sentir bien. Eso es un momento, eso es solamente un momento de felicidad, eso no es la felicidad. Eso no es un momento de alivio, tener un orgasmo yo, tener una noche placentera con mi pareja, eso no es una noche de alivio, eso es una noche de felicidad. ¿Entiendes? Entonces yo no debo confundir exactamente o no exactamente ocurre que cuando yo tengo alivio siento felicidad. Puede ser que sintiendo alivio sienta felicidad. Una enfermedad, coño, sí, pero relativamente está relacionado con la enfermedad, con la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente el alivio, el cerebro inhibe la cantidad de dopamina porque la sustancia es decir, está motivando la producción de dopamina y el cerebro no lo permite. El cerebro dice mucha dopamina, señores, a través de una manera artificial, a través de una sustancia, se inunda el cerebro de dopamina, hay una sensación de éxtasis, de felicidad, etcétera, que ya ahí no hay alivio, ahí hay una felicidad real, hay un placer real, y el cerebro le dice, mira, te lo voy a cortar. Entonces los receptores y los dopaminérgicos, es decir, los que producen la dopamina, se restringen, se guardan esos neurotransmisores, y entonces a la ausencia de esos neurotransmisores que son los normales en una vida normal, en una vida sencilla de cualquier ser humano, como no existe, hay una depresión, hay una tristeza, hay un dolor y tú necesitas el alivio. ¿Y cómo lo logras? Volviendo a consumir. Porque, y cuando vuelves a consumir, se vuelven a producir. Entonces hay un desequilibrio, se produce un desequilibrio, por eso que se llama, hay un secuestro de ese sistema. Pero no solamente hay un secuestro, ese sistema queda alterado y para recuperar ese equilibrio se requieren mucho tiempo de abstinencia y va a depender de cada persona, que es lo que llamamos el proceso de recuperación. Es decir, que vamos a lograr una homeostasis, un equilibrio, pero a través de una gran cantidad de neurotransmisores y de procesos biológicos y neurológicos que no son perceptibles a los humanos. Si los sentimos, los podemos vivir y cada quien lo va a experimentar. Al principio, el síndrome de abstinencia es terrible para algunas personas, para otros no, para otros es una luna de miel dejar de beber. ¿Entiende? Una completa luna de miel que no tuvieron ningún dolor, no tuvieron ninguna alucinación, no tuvieron ningún padecimiento, ninguna depresión, pero para otro ha sido terrible dejar de beber, incluso ha requerido de hospitalización. Entonces es una cuestión muy particular. Por eso es que yo sé ese tema, yo lo veo, es decir, no lo veo, es decir, que haya una sola respuesta. No lo puedo generalizar, no veo que haya cabida para poderlo generalizar, donde hay una sola respuesta. Y no es blanco y negro, no es un sí ni un no, ¿entiendes? Porque repito, hay mucha gente que sus vidas está llena de felicidad y las drogas forman parte de sus vidas, pero no llegan al punto de la adicción, no llegan al punto en que las drogas se vuelven su único objetivo, su única motivación, su único propósito. Desplacé todos los amores y los afectos que tenía hacia mi familia, todas las responsabilidades que tenía, lo desplacé hacia el consumo de la droga y me estaba muriendo. Me estaba muriendo y no podía dejar de hacerlo. Entonces, no podía dejar de vivir sin la droga y no podía vivir con la droga. ¿Y qué pasa con mucha gente, que no es el caso mío, pero que es mucha gente? Pues siguen consumiendo otra droga. Siguen consumiendo la droga y ya no consumen las drogas que consumían antes. Pero esta droga los mantiene en pie, los mantiene vivos todos los días
Hay unos que lo dicen, otros que no lo dicen, pero eso es algo privado, se respeta. Yo en el caso mío también tengo otra droga. Yo voy a terapia y a los grupos. Esta es mi droga para mantenerme en cierto modo. No es una droga, realmente. Cuando yo digo una droga es un símil, es una comparación, porque este es lo que me mantiene a mí abstemio, que es lo que me mantiene a mí en mi proceso de recuperación y teniendo las herramientas que tengo y buscando nuevas herramientas y nuevas maneras de mantenerme bien y feliz en lo posible. Feliz, repito, en lo posible. Gracias, y no me voy a tomar ese trago. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Servín. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a continuar con compartir de Tico. Adelante, Tico, bienvenido. Sí, muchas gracias. Un fuerte saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo fraternal, recordándonos siempre que el bienestar común tiene la preferencia. Sin el bienestar común dejaría de latir el corazón de Alcohólicos Anónimos y la gracia salvadora no llegaría. El día de hoy, después de este viaje que aún llevo, que aún tengo, sigo siendo enfermo alcohólico, sigo asistiendo a reuniones, sigo participando en los servicios. Es de suma importancia contarle a los que ingresan, a los que llegan a sus primeras reuniones a los grupos, cómo eran nuestras vidas cuando llegamos. Una de las circunstancias que yo puedo recordar en estos compartires que han estado muy buenos, en aquellas épocas, a mí me recibió una camada de veteranos extraordinaria. Eran verdaderos servidores de amor y servicio. Era increíble lo que esa gente estaba dispuesta a hacer para que yo me quedara, ¿verdad? Recuerdo que en una de esas reuniones primeras que yo ya había empezado este ciclo, me hice una pregunta una noche en mi grupo presencial. Ya andaba alrededor de 3 o 4 meses sin beber, estaba muy tenso, estaba muy irritable, parte del procedimiento, ¿verdad? Parte de lo que te va a tocar vivir si te quedas. Esas preguntas que a mí surgían de una mente retorcida, una mente agobiada por la ingesta masiva de alcohol, era la siguiente: ¿qué vida más aburrida esta que ustedes me están ofreciendo a mí? ¿Es una vida aburrida? ¿Una vida sin beber? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué voy a hacer yo en diciembre, el día que cumpla años, mis vacaciones en verano, el día de la madre, el día del padre, lo que fuera, cualquier festividad? Le metieron 4 goles a Argentina, qué sé yo, ¿qué voy a hacer yo? Esto es monótono, qué aburrido. Allá podría estar, allá en el rincón de una taberna, disfrutando mis bebidas, escuchando mi música preferida. Pero había algo extraño, algo muy extraño, porque yo he llegado al entendimiento de que aquí las cosas suceden. No sé cómo suceden, pero suceden. Me empecé a quedar. Empieza a romperse ese molde de relacionar la ingesta de alcohol con una vida de éxito, con una vida de progreso. Se me había vendido la idea de que un profesional, si tomaba licor, era un profesional de mayor desempeño, lo cual es una completa falacia, es una de las mentiras más grandes que se haya podido decir, ¿verdad? El éxito siempre estaba asociado al brindis, llegaste a la cima, sos el mejor.
Yo en mis primeras, yo fui bebedor moderado un tiempo, yo disfruté de esos momentos de relax, de calor, de intercambio en un grupo, de pertenencia. En ese momento, pues Baco me vendió a mí la idea de que eso estaba funcionando, pero ¿qué sucede, va? Sucede que se despierta la alergia, se instala una idea fija en mi cabeza, que es la obsesión mental, una idea fija por beber que yo no puedo superar, no puedo romper, no puedo controlar, ya no sé decidir ni dónde, ni cómo, ni cuándo tomar, ni con quién tomar, absolutamente. Ya paso a ser un súbdito de su nefasto imperio, ¿verdad? Ya vivo para beber. Y el que me diga a mí que, que el que estaba en esas condiciones tenía una vida de éxito, eso es una gran mentira. Eso es una enorme mentira. Pudo haber sido un gran proveedor porque tenía mucha plata. Quería quitarse de encima a la familia, dándoles tieso y parejo para que no se metieran con su bebetoria. Principalmente si la compañera o el compañero no bebían. Porque siempre el borracho o la borracha va a querer meter, en el caso de los que tienen pareja, va a querer meter, ¿verdad?, al otro al consumo para que no lo señale. Es igual, padres involucrando a sus hijos en el consumo. Esto es nefasto esto. O sea, no hay una enfermedad más espantosa que esta, que ocasione esta destrucción tan masiva, que sea tan abrasivo, que haya tanta corrompición. No puede existir. No puede existir. Y llega el preciso momento en que realmente empiezas a odiar a las personas que realmente te quieren. Las llegas a odiar. Empieza a darse un desdoblamiento de una personalidad que empieza a surgir, que es el momento más terrible y espantoso que existe en esta vida para aquellos verdaderos bebedores, ¿verdad? Para aquellos verdaderos bebedores, ¿verdad? Que realmente yo les puedo decir con toda sinceridad que yo hoy no tengo días malos. Yo no tengo días malos. Hay días 24 horas en que hay un poco de dificultad, pero jamás se puede comparar de donde me sacaron a mí, de donde estuve por esos años. No puede ser, jamás, jamás, jamás. Eso es tener reservas. Si empezamos a tener reservas, el diablillo del alcohol empieza a dar vueltas. No podemos tener una sola reserva en eso. Tenemos que ser completamente honestos con nosotros mismos. Vas a descubrir una nueva felicidad, vas a descubrir un nuevo estilo de vida. Se van a ir cumpliendo poco a poco. Te vas a dar cuenta, el primer despertar que vas a tener es que estás muy feliz porque no tomas. Ya no amaneces con aquella cruda, aquellas manos temblorosas, lleno de delirium, con insomnios insoportables. No podías comer, no te podías bañar. Ya empiezas a descubrir que te empiezas a sentir bien porque no bebes. Recuerdo en una ocasión, yo estuve compartiendo con un juez de familia aquí en mi país, Costa Rica, un hombre muy preparado, un magistrado de la corte. Estuvimos hablando sobre el alcoholismo, sobre el problema del alcoholismo en la sociedad costarricense, y en algún momento el magistrado me dijo a mí, es que yo me he enterado de que ustedes se vuelven adictos a las reuniones. Ni para qué me lo dijo. ¿Ah? Yo le dije, su señoría, ¿qué prefiere usted? ¿Que nos volvamos adictos a las reuniones o que sigamos metidos en esos burdeles y búnkeres de perdición? Y me volvió a ver seriamente y me dijo, no me malinterprete, no me malinterprete. Por supuesto que yo quiero que ustedes se vuelvan adictos a las reuniones de Alcohólicos Anónimos,
Yo como juez de familia he visto muchas desgracias de todo color, tamaño y sabor. Sigue asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, eso me dijo. Entonces, compañeros, ese concepto de felicidad falso, porque es un concepto de felicidad falso, es un engaño, es un ardid, ¿verdad? Debe quebrarse, debe botarse e irse sustituyendo por lo que te van a ir dando los pasos, por lo que te van a ir contando los compañeros y compañeras en su diario vivir. Ese es un proceso, no se puede vivir de aquí al jueves. Tienes que quedarte. Te invitamos a que te quedes, a que seas honesto contigo mismo lo más que puedas, que seas íntegro y estoico desde el primer momento. No te vamos a confundir, no te vamos a dar un antimensaje. Te vamos a decir cómo eran nuestras vidas cuando llegamos y cómo las tenemos ahora. Mi vida hoy es una vida de paz, tranquila y serena, con lo que tenga la vida, con lo que me va a dar o con lo que me va a quitar. Yo no veo más a la gracia de un poder superior como yo lo concibo. Un abrazo para todos, cuídense mucho, felices 24. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, fortaleza y esperanza. Vamos a recordar de tratar de hablar desde nuestra propia experiencia. Aquí no damos consejos. En Alcohólicos Anónimos hablamos de nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Si alguien más desea compartir, puede abrir su micrófono, levantar su mano. No se amontonen. Bueno, voy a aprovechar para compartir. Soy Claudia, soy alcohólica y el día de hoy no he bebido. Bueno, me sentí muy identificada con el tema de la falsa percepción que yo tenía de lo que era felicidad, porque mm, una vez bebiendo, pues todo se sentía, era un placer, era algo momentáneo. Se sentía todo muy bien cuando consumía y todo, pero al día siguiente era una incertidumbre tan grande, principalmente cuando ya no había siquiera un flash de lo que me indicase que había pasado. Y eso me asustaba mucho porque no sabía qué esperar de lo que yo había hecho, qué había dicho, a dónde me había ido. Em, yo era verbalmente muy agresiva y pues no era, bueno, era principalmente de forma agresiva cuando bebía. Y entonces era ese momento que yo ansiaba tanto ya cuando había la compulsión, la obsesión por el consumo, que pues cuando lo lograba, como recuerdo mucho un vídeo que compartieron una vez sobre cómo es el efecto de la sustancia cuando la probamos por primera vez y que todas las veces posteriores son un intento de volver a experimentar lo mismo, pero cada vez yo necesitaba más, cada vez era frustrante porque sentía que si consumía un poco más me iba a sentir como me sentí las primeras veces, pero no se podía recrear, terminaba incluso inconsciente antes de sentir ese alivio que me daba el beber. eh, no se podía reproducir, pero era como perseguir algo que no existía. Y me hacía igual, por todos los medios, negociar mi mente de que esta vez sí, que seguramente porque me estaban distrayendo, porque estaba yo tensa, no me sentía cómoda, eh, ya todos mis sentidos se estaban enfocando en el consumo, pero
era placentera cuando recién comenzaba, cuando todavía no lo bebía, pero cuando lo bebía no era suficiente y necesitaba más. Y, pero eso me hacía sentir feliz, esos segunditos me hacían sentir tan feliz, tan aliviada, tan tranquila, tan como haber llegado a la meta. Que después ya fue frustrante y se sentía hasta miserable, pero que tampoco podía soltarlo. Em, Fue mucho después cuando ya comencé el consumo a solas. Y yo no tenía ni idea de cómo se podía ser feliz sin consumir, sin beber, sin intentar todas las formas de evadirme. Em, E incluso cuando mi vida estaba tranquila, en serenidad y paz, me sentía rara. Me sentía mal por sentirme bien, por sentirme tranquila. Era muy incómodo, era como sentirme que no estaba en mi elemento. La primera vez que me sentí así, recuerdo que había podido dejar de consumir un tiempo. Y se me hizo tan raro, incluso se lo comenté a una amiga, me siento rara, me siento... Y era porque estaba tranquila. No tenía ansiedad, me había sentido en calma, mi vida estaba bien, pero me sentía rara, o sea, incómoda. Y ella me dijo, ¿te sientes mal por sentirte bien? Pues yo era muy religiosa y era una compañera de una religión en la que estaba yo estudiando algo. Y entonces me hizo sentido, sí. Y bueno, entonces cuando ya llegué acá a la comunidad, y ya no había consumo, yo me sentía muy triste. No sabía cómo sentirme feliz, era tan amargada. O sea, es que todo, la felicidad era el consumo. Yo no sabía ni siquiera sonreír, no sabía siquiera tener sentido del humor, no sabía lo que era estar un día en paz y tranquila. Tenía tanta caos dentro de mí que no tenía ni la más remota idea de cómo vivir una vida feliz. No, ni plena ni nada. O sea, no, jamás pensé que había otra forma de vivir que la que yo estaba viviendo. Y pues no fue ese año, ni después de 2 años, ni de 3 años. Ya fue después que aprendí a tener sentido del humor, era muy seria. Em, aprendí a reírme de mí misma. Y esas cosas me hacían sentir súper relajada, tranquila, pero seguía sintiendo mucha ansiedad a que no hubiese caos. Me sentía rara porque no había caos, no había, porque mi vida se veía bien, se veía bonita y yo, y bueno, pues yo ahora sé que no tenía realmente un sentido de propósito. Que ya después terminó siendo una depresión enorme cuando salí de la nube rosa, pero en ese entonces solo se sentía como algo de así, como la soledad. "Mm, sí, está bien, estoy haciendo lo que se supone que tenía que hacer". No me sentía plenamente feliz, pero ya estaba viviendo en condiciones para sentirme así, pero todavía no me sentía así. Y bueno, no sé si será esto real, es lo que yo solo pienso. Para mí, la felicidad es una actitud. Para mí es decidir estar con una actitud de que, bueno, esto es parte de la vida. Habrá momentos en los cuales me sienta triste, habrá momentos en los cuales me sienta muy, muy, muy alegre, pero cómo yo tome esas etapas, esos momentos de mi vida, van a hacer la diferencia en que yo me sienta feliz o me sienta infeliz. Mi actitud ante la vida.
Y como a mí me aterra volver a ser la víctima de mi vida, pues me voy al otro lado y trato de decir, bueno, pues esto son cosas que suceden, que mal, si de pronto es algo que siento que me afecta, pero saber, recordar ese axioma, esto también pasará, me ayuda muchísimo porque nada es una cosa eterna en mi vida, es momentánea. Y bueno, dejé de sentirme mal al fin, logré después de muchos años de estar sobria y logré dejar de sentirme mal por sentirme bien, dejar de sentirme fuera del lugar por estar bien, incómoda por sentirme bien. Eh, Comencé a a tomarme las cosas con o sea, de forma más relajada. No digo que realmente yo tengo un carácter muy fuerte, entonces no es algo pues, que haya salido de mí, sino más bien como consecuencia del programa. Y bueno, me gusta ahora identificar que la felicidad no es el reírme un rato, porque aunque antes no sabía ni sonreír ni reírme de mí misma, sí, me carcajeaba muchísimo con un buen chiste. Pero eso no era felicidad, tampoco felicidad era tener todo lo material que yo quería tener, porque decía que solo si tenía todo lo material que tenía que tener, iba a ser feliz. Y lo llegué a tener, he llegado a tener y he llegado a estar desde mi adolescencia, niñez y todo, y nunca recuerdo esa actitud que tenía de niña, solo cuando tenga toda la colección del set de Bond, me acuerdo que yo coleccionaba muñecos. Ahí voy a jugar y voy a ser feliz. Desde muy pequeña tenía esa idea. Y eso se arrastró por mucho tiempo en mi consumo, que yo sentía que no era feliz porque no tenía todo lo que necesitaba, pero no sabía que lo que yo necesitaba era primero hacer propicio mi vida para que sucediesen todos los factores para que yo pudiese tener una vida tranquila. Y luego, pues, que mi actitud se moldara a eso sentirme cómoda en esa nueva forma de vivir. Y me gusta porque al día siguiente ya no hay temor de qué habré hecho, qué estará mal, ya no estoy fuera de mi realidad. Y bueno, eso quería compartir. No sé si alguien más desea compartir. Gracias por su paciencia y tolerancia. Si quieres compartir, puedes abrir tu micrófono, levantar tu mano. No se amontonen. Hay espacio para más. Bueno, han estado muy participativos. Pero bueno, gracias por estar aquí, compañeros. Entonces, quiero comentarles sobre los anuncios parroquiales, em, que son nuestras actividades. Ya el compañero Paul me hizo el gran favor, la gran ayuda de poner el enlace para nuestra cartelera. Si no te has unido, te invitamos a que te unas. En nuestra cartelera ponemos las reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos Secular, que estamos utilizando el Beyond Belief, y la estoica, ambas en formato PDF, también nuestros horarios, el aviso de inicio de reunión y la invitación a eventos especiales. También quiero compartirles nuestros horarios por si no los han podido ver en el grupo. Ya está actualizado, teníamos un error de República Dominicana, creo que era. Y bueno, ahora ya está actualizado, pueden checar para que no se pierdan nuestras reuniones. También están cordialmente invitados a las reuniones del grupo Alcohólicos Anónimos Ateos de la Ciudad de México. Es un grupo presencial para la comunidad de pensamiento, es un grupo presencial tradicional para la comunidad de pensamiento secular. Tienen reuniones los días lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Para más información puedes ponerte en contacto al número que pondré acá en el chat del Zoom junto con una imagen para que se puedan guiar.
Ellos se reúnen en 2 ubicaciones diferentes y aunque coinciden nuestras reuniones del viernes, pero pues también coincide, tienen reuniones los días que nosotros no tenemos, que es lunes y miércoles. Así que están cordialmente invitados. También la invitación a la gira global de oradores de Alcohólicos Anónimos Secular es este domingo. No ha habido cartel, pero los invitamos a la gira global de oradores de Alcohólicos Anónimos Secular. Recuerden que estas reuniones son todos los primeros domingos de cada mes, donde comparten con nosotros grupos de diferentes partes del mundo. La siguiente reunión será este domingo 7 de junio. La próxima parada, es decir, el próximo grupo que vamos a visitar es la soleada California, con la participación del grupo Nosotros los Agnósticos, We Agnostic de Santa Bárbara. Escucha a los miembros compartir su experiencia, fortaleza y esperanza y la historia de su grupo en la recuperación secular. La invitación con toda la información la compartiremos en nuestra cartelera. Esperemos que el día de mañana. Estas reuniones cuentan con traducción simultánea inglés-español, español-inglés, para que todos podamos integrarnos y también participar. Así que recuerden, no se sientan intimidados por la diferencia de idiomas. Nos traducen a nosotros también al inglés y pues a nosotros nos traducen subcompartires al español. Y podemos hacer comentarios o participar después de las 3 compartires que vamos a tener ese día. Recuerden checar también los horarios porque hubo cambio de horario de verano y bueno, para unos ha aumentado 1 hora o disminuido 1 hora. Así que no se olviden de revisar el cartel que pondremos el día de mañana. Ese día no tendremos reunión en nuestro grupo para hacer la unidad con Alcohólicos Anónimos Secular en su gira global de oradores. Así que no se olviden de asistir. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que permanecieron hasta el final. Gracias, Temo, Marito, Marta, Leonel, Jorge, Henry, Axel, Aarón. Gracias, Paul, por soportarme. Gracias por estar aquí. Y bueno, los invito a que puedan abrir sus micrófonos para que juntos podamos cerrar esta reunión con la declaración de la responsabilidad que ya puse en el chat del Zoom. Si gustan acompañar, pueden abrir sus micrófonos. Declaración de la responsabilidad. Yo soy Yo soy responsable cuando cualquiera de mi equipo extiende su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí. Por esto yo soy responsable. Muchísimas gracias. Felices y sobre 24 horas. Nos vemos. Nos Buenas vemos. noches. Recuerden- Gracias.